Buenas tardes, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha bien, por favor? Ok, muy amable, gracias. A ver, listo. Vamos a colocar de manera oficial la tarea 2, ¿no? Ya habíamos mencionado esta parte. La tarea 2, ustedes ya sabían de qué trataba, ¿no? Ahora ya lo vamos a poner en el aula virtual de manera oficial. La tarea 2 dice, consulta las principales características, ¿sí? Y presenta una infografía de la central hidroeléctrica Paute y la central térmica Esmeraldas, ¿ya? Entonces estamos hablando de dos centrales específicas, ¿no? No van a buscar en el internet central hidroeléctrica, copian de manera general y lo ponen, ¿no? Estamos hablando de centrales específicas, ¿no? De la central hidroeléctrica Paute y de la central térmica Esmeraldas. Entonces vamos a colocar la tarea. Dígame, infografía. Ya vamos a revisar. Alguien que sepa qué es una infografía, no creo que no les hayan mandado anteriormente, ¿no? En alguna tarea hacer una infografía. ¿Alguien? No, no les han mandado. Bueno, ya vamos a explicar, ¿no? Un poquito qué es una infografía. Vamos a colocar primero la tarea. Sería tarea 2. Vamos a copiar el texto. Dice tarea 2. Ya consulte las principales características y presente una infografía de la central hidroeléctrica Pauta y la central térmica Esmeraldas. Modo de entrega. Listo. Vamos a borrar esto de acá. Y vamos a habilitar una nueva carpeta para que ustedes coloquen la tarea. A ver, docencia. Tarea 2 y vamos a compartirla.
Listo, y esta tarea ustedes ya la pueden presentar desde hoy, 18 de enero 2022, terminando la clase que sería 18:50, hasta la próxima semana que sería 25, ¿no? Es la próxima semana, sí. 25 de enero, 14 horas, ok. Entonces tienen hasta la próxima semana para ejecutar esta tarea. Igual aquí en el aula virtual solamente colocan una palabra que es enviado y nada más. Y listo, creo que eso es todo. Ya, entonces vamos revisando la tarea 2, ¿no? La tarea 2 dice que está abierta desde el martes 18 de enero, hoy a las 6:50, ¿sí? Y está pendiente hasta el martes 25 de enero, 14 horas. Ya, está la fecha. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Consulte las principales características y presente una infografía de la central hidroeléctrica Paute y la central térmica Esmeraldas. ¿Ya? El modo de entrega. En un documento de Word coloque el siguiente encabezado. Aquí está el encabezado que deben presentar. Eso ya lo revisamos. Sí, ya saben cómo hay que hacerlo, ¿no? Coloca la tarea. La tarea, por favor, lo más descriptivo posible. ¿Sí? Respecto a las características, sí, verán que son centrales específicas, entonces no va a haber información general, ¿no? Ah, ya, una central hidroeléctrica tiene, yo que sé, el embalse, ¿y qué tal si no es de embalse, sino de paso? Entonces, tiene que primero ver las características, sí, principales de la central hidroeléctrica que se está pidiendo y en función de esas características hacer una infografía. Ya vamos a revisar lo que es una infografía. Guarda el archivo como su apellido guión bajo nombre, todo en mayúsculas, porque así se está pidiendo, .pdf, ¿no? Nada de tarea 2 o el número 2, no va a haber complicación, no se va a duplicar. ¿Por qué? Porque es otro link, ¿no? Es otra carpeta la que les estoy compartiendo acá. Entonces, no tiene nada que ver con la tarea anterior, por si acaso, para que digan, no, le voy a poner el número 2 para que se diferencie de la tarea 1. No, apellido guión bajo nombre punto pdf. Colocan en el drive, ¿sí? Y aquí en el aula virtual solamente colocan la palabra enviado, ¿sí? En la tarea 1 hubo una nota mínima, ¿no? Una nota mínima, ¿por qué? Porque ustedes estaban haciendo una revisión de cómo se tiene que presentar una tarea, cómo tienen que hacerla, ¿sí? Qué tienen que poner, qué no tienen que poner. Por eso a manera de ayuda se les puso una nota mínima. Pero esta vez ya no hay nota mínima, ¿no? Si usted se merece una nota de 0, tendrá 0. Se merece una nota de 10, tendrá 10, ¿sí? Ahora sí las notas van a ir de 0 a 10. Ojo, entonces trate de cumplir como se lo está requiriendo la tarea, ¿no? Ya tenemos una experiencia previa. Si usted no estuvo en las clases que revisamos, revise los videos grabados y ahí están, ¿no? Las revisiones de las tareas anteriores. Todos ya saben cómo tienen que presentar las tareas. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta respecto a la tarea 2? Excepto lo de infografía que ya vamos a ver, ¿no? ¿Qué significa? ¿Alguna pregunta? Bueno, de esto creo que no hay preguntas porque ustedes ya tenían las actividades desde el primer día de clase, ¿no? Aquí en el cronograma estaba indicado qué es lo que había que hacer y a qué fechas, ¿no? Entonces estamos en las semanas correspondientes de la tarea 2 y se está enviando de manera oficial la tarea. Pero ustedes ya tenían conocimiento de en qué consistía, ¿no? También por recordarles, la próxima semana tendremos un cuestionario, ¿no? Tendremos una prueba, un test, ¿sí? Respecto a lo que hemos visto, ¿no? A la parte de lo que es generación eléctrica, a ese temario, ¿ya? Entonces, por favor, revisar, ¿no? Revisar para la próxima semana. Tenemos una prueba. Y esta va a ser un simulacro de cómo será el examen parcial, ¿no? Entonces, ya hasta para que tengan una idea de cómo va a ser el examen del primer parcial.
Listo, en eso estamos, ¿no es cierto? En cuanto al contenido, nosotros ya revisamos lo que eran las centrales hidráulicas, las térmicas, es más, revisamos ya datos e información real de nuestro país, ¿no? De las centrales hidráulicas y térmicas que existen en nuestro país. Entonces ya con eso habíamos terminado, ¿no? Listo, entonces vamos un poquito a ver qué significa infografía. Vamos desde la definición. Yo creo que sí les debieron haber mandado alguna vez hacer una infografía, pero de pronto no lo conocían de esa manera, ¿no? Dice, técnica de observación de imágenes por medio de procedimientos informáticos. Bueno, esta es una manera técnica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Dice, la infografía se aplica al diseño gráfico y a la creación de anuncios televisivos, videoclips, efectos especiales, etcétera. Entonces, de cajón, nosotros ya sabemos que va a ser una figura, va a ser una imagen, ¿ya? Una infografía. Es una imagen, ¿sí? Es una gráfica de algo que usted quiere transmitir. En este caso va a ser la explicación de cómo funciona una central. Bueno, son dos, ¿no? La Paute y la térmica de aquí de Esmeraldas. Vamos viendo otra definición, ¿no? Es una representación visual de información. Yo creo que esta es la más adecuada para lo que queremos, ¿sí? Una infografía es una representación visual de información, ¿ya? Vamos viendo acá, por ejemplo, miren, aquí están, valga la redundancia, ciertos ejemplos, ¿no? Aquí, justamente en este que estamos viendo, que dice, se fue. Cómo hacer una infografía en 5 pasos. De hecho, todo lo que estamos viendo es una infografía, porque es una gráfica que me está explicando algo específico, ¿ya? Entonces, esa es una infografía. Acá podemos ver otra infografía, ¿ya? Miren, violencia contra la mujer. Ese es el título de la infografía. Y hay de manera gráfica, ¿sí? Porque aquí el éxito está en el gráfico, más que en las palabras. Entonces, miren, en el gráfico podemos ver en México con puntitos, ¿no? Nos da información. Con gráficos, factores de riesgo. Violencia más común en la pareja, en porcentajes. Acá consecuencias. Miren, me está dando mucha información respecto a este tema, ¿no? Y la información lo más es gráfica. ¿Ya? Acá podemos ver ciertos parámetros que debe cumplir una infografía. De hecho, esta es una infografía, ¿no? Respecto a la misma infografía. Entonces, ¿qué dice? Es un texto, más imágenes, más gráficas, más ideas, más fotografías, más iconos y más narraciones. Todo eso es una infografía. Es una herramienta, claro que es una herramienta para el aprendizaje, ¿no? Uno le queda más, ¿no? Ver un tema de manera visual, ¿sí? Que leyendo el texto en sí, ¿no? El texto crudo. Entonces es una herramienta. Dice simplificación de temas complejos. Sí, si es algo complejo, hago una infografía, ya tengo una explicación más clara y sencilla, ¿no? Entonces, también es el producto del aprendizaje. Si usted entendió algo, se le dice hago una infografía y usted en una infografía ya lo hace, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, ya vamos a hacer ejemplos particulares más adelante. Terminemos con esta. Dice, puede ser digital o impresa, bueno, en papel o como estamos viendo ahorita, ¿no? De manera digital. ¿Qué más hace una infografía? Dice que describe procesos, secuencias o hechos. Para eso me sirve una infografía, ¿no? Describir procesos, secuencias, hechos. En este caso va a ser el proceso de generación eléctrica, ¿no es cierto? De la hidroeléctrica Paute y de la térmica la Esmeraldas, ¿no?
la termoesmeraldas. Entonces van a describir el proceso, ¿no? Con información propia de esas centrales. ¿Qué más dice que es una infografía? Es una representación visual, eso ya lo habíamos indicado al inicio. ¿Qué más? Ayuda para la comprensión, ¿no? La infografía ayuda a la comprensión de ese tema en específico que se está abordando. Una infografía es informativa, claro, aquí tenemos todo, ¿no? Toda la información de un tema en específico. Facilita o pertenece a la comunicación visual. Sí, podemos comunicar de manera visual cierto tema, ¿ya? Entonces, esos son puntos, ¿no? Son puntos que cubre, ¿sí?, la utilización de una infografía. No sé si estamos un poquito más claros de qué es una infografía. De hecho, en las clases utilizamos varias infografías, ¿no? Ya les voy a indicar cuál. Ya, entonces esto es una infografía, por si acaso. Déjenme guardar imagen. Guardemos esta imagen. Oh, aquí la voy a guardar. Ya. Listo. Entonces, ahora que ya saben que es una infografía, ya entonces no creo que haya más preguntas respecto a la tarea, ¿no es cierto? La tarea 2. Entonces van primero a consultar, van a buscar información de la central hidroeléctrica Paute, ¿ya? Entonces hay mucha información, ¿no? Por ejemplo, año de creación, tipo de hidroeléctrica que es, porque hay diferentes tipos, ¿no es cierto? Entonces el tipo de hidroeléctrica que es, de pronto algo bien importante, ¿se acuerdan cuando veíamos las centrales hidroeléctricas? Era el caudal. ¿Qué caudal? La generación, qué carga nominal genera, perdón, que sí, qué potencia nominal genera. De pronto algo específico de la central hidroeléctrica es el tipo de las aspas de la turbina, ¿no? ¿Qué tipo de paletas ocupa? Sí, habían varios, ¿se acuerdan? Dependiendo del tipo, era un factor para el cálculo del caudal. ¿Qué más? De pronto bueno, ya hablamos del tipo, ¿no? Que sería de paso, de embalse, de bombeo, ¿sí? ¿Qué tipo es? Entonces hay mucha información, ¿no? Ustedes van a tratar de resumir en una infografía lo más que puedan respecto a la central, ¿ya? Al ser algo gráfico, entonces es algo que usted tiene que hacer el gráfico. ¿Qué significa eso? Que el trabajo del compañero A no va a ser en nada parecido al trabajo del compañero B, porque no creo que los dos dibujen exactamente lo mismo, ¿no? ¿Ya? No van a tener el mismo gráfico. Ya saben que no van a ir al internet a hacer control C, control V, porque eso es nota de cero, ¿no? Entonces los gráficos tienen que hacerlo ustedes. Y cada uno dibuja de manera diferente, entonces ningún trabajo de un compañero va a ser igual al del otro compañero, ¿ya? Entonces tendrán cuidado por favor en eso. Si es copiado y pegado del internet, ya sabe su nota, es cero. Si es que es copiado de un compañero, que no va a ser el caso, ¿por qué? Porque vuelvo y repito, los gráficos los va a hacer usted, los va a poner usted. Entonces el compañero, imposible que vaya a tener la misma idea, el mismo color, el mismo gráfico, ¿sí?, que usted. Entonces, pero por si acaso ahí aparecen, ya saben, ¿no? Cero los dos, el dueño del trabajo y el que lo copió, ¿ya? ¿Qué más? Nada más creo que de recomendaciones. Ya lo de acá, la forma de entrega, eso ya lo revisamos en la tarea 1, no creo que sea necesario volver a revisar. Solamente cosas puntuales de esta tarea. ¿Sí? Vamos viendo infografías. Y yo les decía que nosotros en la guía de estudio ya revisamos una infografía. Pero podemos revisar nuevamente. Ya les muestro, ¿no? Ah, ya, aquí por ejemplo está una infografía.
Ya, entonces miren, aquí está una infografía, ¿no? Cómo funciona una central hidroeléctrica. Ya, esto ya lo habíamos visto en clase y esta es una infografía, ¿no? Ya, entonces, al menos de la una, de la de Paute, va a ser algo parecido, ¿no? Pero con datos de Paute. ¿Es de embalse? ¿De qué es? No sabemos. ¿Tendrá rejas filtradoras o cómo las tendrá? No sabemos. Eh, la tubería forzada, ¿tiene tubería forzada? ¿De cuánto es la tubería? No sabemos. La turbina, ¿sí? ¿De qué tipo es? No sabemos. El generador, de pronto aquí debe estar la potencia, ¿no? Del generador. ¿El generador de cuánto es? Ah, es de tantos megavatios. Ya, listo, eso no sabemos. ¿Cuenta la central hidroeléctrica Paute con una sala de máquinas? Obviamente debe contar con un generador, con un transformador. ¿El transformador de cuánto es? ¿A cuánto eleva? ¿A cuánto transmite la energía? La central hidroeléctrica de Paute. Eso no sabemos. Esa información es, es la que falta aquí, ¿no? Entonces, eso ustedes tienen que consultar, es información específica y tienen que ponerla en la infografía. Ahora sí, jóvenes, preguntas. ¿Estamos claros en lo que hay que hacer? Ya, listo. Entonces estamos bien, ¿no? Ya sabemos lo que hay que hacer. No se olvide, Central Hidroeléctrica Paute y la Termo Esmeraldas, infografías. No copiar y pegar del internet porque eso es nota de cero y tampoco copiarse entre ustedes. Dígame. A las centrales indicadas, ¿no? La una es la de Paute, la hidroeléctrica, y la otra es la Termo Esmeraldas. O sea, deben hacer dos infografías. ¿Sí? Deben, claro, así como dice lo que es infografía, ¿no? Entonces, sí, entonces ustedes tienen que hacer dos. Una de la central hidroeléctrica Paute y la otra infografía de la central térmica Esmeraldas. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? ¿Qué más en cuanto a esto? Informaciones, bueno, como son centrales puntuales, yo les recomendaría que vayan, ¿no? A buscar la hidroeléctrica como tal. Dentro de la página de CENEL, usted puede encontrar información, ¿no? De las centrales hidroeléctricas o también en la información que ya presentaron, ¿no? Que ustedes tienen, donde sacaron los megavatios y todo lo demás, también hay información. Sí, pero de pronto no hay información desde cuándo está, por ejemplo, cuándo fue construido la hidroeléctrica Paute, cuándo entró en funcionamiento. Eh, ¿Qué más? Bueno, creo que lo otro sí está, ¿no? La potencia nominal, a qué nivel transmite, también creo que estaba, así, el nivel de voltaje del transformador, de la subestación elevadora para la transmisión. ¿Qué más? Todo lo que puedan, ¿no? Todo lo que puedan, información puntual de la hidroeléctrica Paute. Listo. Ok, creo que ahí estamos con esta información. Vamos revisando. Ya, creo que no, nada más por la tarea. Vamos, podemos ir adelantando, ¿no? Los siguientes temas que tenemos para ganar un poco de tiempo dentro del cronograma. El siguiente tema a tratar es la generación con fuentes renovables. ¿Sí? Algo ya habíamos visto
la generación con fuentes renovables. Están los parques eólicos, las centrales, que dice central nuclear, algo así, centrales de biomasa y otros tipos de generación. ¿Ya? Generación con fuentes renovables. Con la misma perspectiva, dígame. Sí, dígame por favor. La nuclear es renovable. Sí, ajá. Sí, no, porque no está consumiendo, a ver, no está haciendo la combustión de ningún fósil, ¿no? Es una reacción química la que está produciéndose. Eh, Hoy por hoy hay un gran reactor, no sé si ustedes ya les voy a bajar información, en China está construyendo uno de los reactores nucleares más grandes del mundo, ¿no? Solo los chinos pueden hacer eso. En el que es un proceso de fusión que genera una cantidad increíble de temperatura. Una reacción nuclear que genera increíbles cantidades de temperatura, casi casi como tener al sol, ¿no? Entonces ellos están en la etapa de construirse el, la estructura que sea capaz, ¿sí?, de encapsular o de mantener esa temperatura que se está generando. Entonces estamos hablando de increíbles grados centígrados, ¿no? Cientos, no sé cuántos cientos de grados centígrados o miles creo, que deba ser contenida. Entonces ellos, por ejemplo, están trabajando con electromagnetismo. Entonces, a través de campos magnéticos, ellos tratan de que el calor se quede acumulado en cierta área, de tal manera que ese calor no toque las paredes de las infraestructuras, porque podría derretirles, ¿no? Entonces están trabajando con eso. Parece increíble, parece de ciencia ficción, pero es algo real. Revisen informaciones, ¿no?, sobre centrales en China, la central, que sería una central nuclear de reacción, algo así creo que es, eh, en China. Entonces, bajo ese concepto, no estarían consumiendo ningún material fósil, ¿no? Eh, no están consumiendo nada, es una reacción, ¿sí?, que eso permanecería ahí generando calor. Acuérdense que hay de dos tipos, ¿no? De ese tipo de centrales. Entonces, hay que ver de cuál se está hablando. Pero eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces, eso un poco vamos a revisar, vamos a tratar en este otro capítulo respecto a las generaciones, ¿no? ¿Qué más? Desde el punto de vista, como siempre les he dicho, ¿no? Desde el punto de vista de qué hay en cuanto a la tecnología y qué es lo más aconsejable para nosotros como Ecuador, ¿sí? En eso me mantengo y siempre me mantendré. No porque esté de moda, no porque la tecnología salga a cada rato en trabajos de investigativos, en programas de televisión, en noticias. Es algo que nosotros como Ecuador debemos también embarcarnos en ese tren. No, no va por ahí el asunto, ¿sí? No va por ahí el asunto. Nosotros debemos conocer lo que existe, claro, pero cuando en nuestras manos esté aplicar lo mejor no va a ser ni siquiera energía solar ni eólica. Lo mejor para el Ecuador va a seguir siendo la parte hidroeléctrica. ¿Por qué? Porque son los recursos que más tienen. Allá en Egipto, allá en los desiertos, allá en los países que tengan otra realidad, ahí sí sea más factible utilizar energía solar, eólica. Ellos sí, porque necesitan, pero nosotros no, nosotros debemos ir a los recursos que disponemos, ¿ya? Entonces, bajo ese criterio es lo que nosotros haremos la revisión, ¿no? Vamos viendo, entonces, por acá.
Listo, entonces, a ver. Listo, entonces empecemos con las generaciones, ¿no? Eh, con fuentes renovables, ¿sí? Con fuentes renovables. Empezamos con la generación eólica, con el parque eólico, ¿no? Un poquito de la generación esta de aquí, vamos a revisarlo. Esto ya es materia que debieron haber recibido ustedes. Si es que no, solamente voy a hacer una breve revisión. Debieron haberle visto en electrónica de potencia, ¿no? Mm, a ver. Eso, por aquí está aplicaciones de energía eólica. Desde el punto de vista eléctrico, ¿no? Antes de ir a las condiciones propias, de las centrales, ¿no? Para generación. Vamos a hacer una breve revisión de la parte técnica, de este tipo de generación. Entonces, si no lo vieron en electrónica de potencia, bueno, lo podemos refrescar aquí, ¿no? Una central o un equipo para generación eólica estaría compuesto de las siguientes partes. Por una parte, obviamente la hélice, ¿no es cierto? La hélice que va a ser la que va a ser movida por el viento. Viento que debe tener ciertas características, ¿no? Entre ellas que sea lineal, que sea constante, que tenga una cierta velocidad, ¿sí? Entonces, esas condiciones previamente deben ser cumplidas. Entonces, como primer punto tenemos las famosas hélices, ¿sí? Estas hélices van a estar asociadas mecánicamente a una caja de engranajes. ¿Por qué? Porque puede tener cierta velocidad el movimiento de las hélices, pero no necesariamente la velocidad está relacionada con el torque. Acuérdese que estas hélices van a estar conectadas a un generador eléctrico. Significa que tiene que mover una cierta masa, una cierta inercia, y debe tener un torque para que pueda moverlo. Entonces ahí es donde que entra en juego las famosas cajas de engranajes, ¿no? Entonces estas cajas de engranajes lo que hace es aumentar el torque, la relación de torque, para que estas aspas o estas hélices sean capaces de mover al generador. ¿Ya? Entonces, es el concepto universal de las cajas de engranaje, ¿no? Sirven para mejorar el torque. ¿Ya? Igual es el mismo concepto en un vehículo. ¿Para qué usted mete primera para sacar el vehículo? Ah, la primera es la que más fuerza me da, ¿no? Si debo meter la marcha la primera para poder salir del estado en reposo, ¿sí? Ahora, en primera usted puede llegar a 100 kilómetros por hora. No. ¿Por qué? Porque es de alto torque, pero es de baja velocidad. ¿Ya? Entonces, para eso me sirve, ¿no? La caja de engranajes. La relación. Puede mejorar el torque, sí, pero va en función también de la velocidad. ¿Ya? Entonces, una vez que ya pasamos esta parte de la caja de engranajes, las hélices se conectan a un generador eléctrico. ¿Ya? Este generador eléctrico ya me genera, ¿no? Un voltaje trifásico, alterno. ¿Ya? Aquí viene la pregunta. ¿Será que aquí en este punto donde estoy señalando, que es el símbolo de que ya tengo un cable eléctrico trifásico, aquí yo ya tengo 110 voltios, 60 hercios? ¿Quién me dice? Aquí en la imagen que estamos nosotros observando, ¿ya? Aquí tenemos ya el generador, ¿no es cierto? Este es el generador eléctrico, y a la salida del generador ya tengo un cable, ¿no? Un cable trifásico. La pregunta es,
Aquí eléctricamente yo ya tengo 110 voltios trifásico, 220 trifásico, 480 trifásico, 60 hercios, 50 hercios. ¿Qué tengo? Eso. Aquí lo que voy a tener es un voltaje alterno, sí, ¿no? Alterno sí va a ser. ¿Por qué? Porque es un generador de corriente alterna. Entonces voy a tener un voltaje alterno, pero la amplitud y la frecuencia no va a ser estandarizada. ¿Por qué? Porque va a depender del movimiento de las hélices. ¿Ya? Si viene un fuerte viento, va a girar esto más rápido y de pronto voy a tener mayor frecuencia. ¿Ya? Y también voy a tener una mayor amplitud. ¿Ya? Entonces, la amplitud y la frecuencia de este generador va a ser variable. ¿Sí? Va a ser variable porque va a depender del viento. Pero nosotros acá, por el otro lado, tenemos una red eléctrica. Y esta red eléctrica no es variable. Esta red eléctrica es fija. ¿Sí o no? Es 110 voltios, 60 hercios, fijo. Entonces, ¿qué debemos hacer para fijar este voltaje generado en parámetros estándares? Aquí ocupamos la famosa electrónica de potencia y sobre todo los convertidores, ¿no? Entonces, ocupamos un primer convertidor AC-DC, o también conocido como rectificador. ¿Qué es lo que hace? Transformamos esta señal alterna de amplitud y frecuencia variable, lo transformamos en un voltaje DC. ¿Qué logramos al transformarlo en un voltaje DC? Que desaparece la frecuencia. ¿Sí? Un voltaje DC no tiene frecuencia. Entonces ya tenemos solamente amplitud. Y una vez que ya tenemos este voltaje con puede ser banco de capacitores, banco de baterías, ¿ya? Entonces yo voy a hacer el proceso inverso. Voy de este voltaje DC a construirme mi señal alterna a través de un convertidor DC a AC, conocido también como inversor. Entonces ahora sí, con este inversor, yo ya voy a tener aquí a la salida, ahora sí voy a tener 110 voltios, 60 hercios, 220, 480 voltios trifásico, 60 hercios. Ahora sí ya voy a tener un voltaje estándar, porque es un voltaje que yo me estoy creando a partir del voltaje DC. Coloco los filtros que sean necesarios, y si es que yo quiero, puedo unirme a mi red eléctrica para vender mi energía a la empresa eléctrica, o simplemente me conecto a mi carga si es que quiero ser autónomo, ¿no? Entonces, esta es la manera de cómo utilizaríamos, ¿sí? O cómo implementaríamos la parte eléctrica de un generador eólico. ¿Ya? No sé si tienen una pregunta. Vuelvo y repito, no es una breve explicación porque ustedes ya debieron haber visto. ¿Ya? Pero si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, por favor. Listo. Entonces, creo que esta parte estamos claros, ¿no? Estamos claros en cuanto a la generación eólica. De la misma manera podemos ver, bueno, aquí tienen las imágenes, ¿no? Toda la parte interna, podemos verle aquí en esta gráfica, la parte interna de uno de estos equipos, ¿no? Estas aspas gigantescas que hemos visto en los parques eólicos en otros países. Ya son unas infraestructuras bien grandes, ¿no? Entonces más o menos así sería como se vería. La energía solar, ¿sí? También es algo parecido, ¿no? La energía solar, déjenme ver el esquema. Y aquí estamos, ¿no? Ya, entonces tenemos todo un parque, ¿no? Todo un parque de paneles fotovoltaicos. ¿Ya? Estos paneles fotovoltaicos también me generan un voltaje variable, ¿no? Un voltaje DC. Estos ya me generan DC directamente. Pero no es un DC estándar,
va a depender de la incidencia de la luz y muchos aspectos más, ¿no? Entonces, a este voltaje DC, ¿sí? Variable, aquí de manera opcional, si es que quieren, pueden ponerle filtros o un convertidor de DC para tener un voltaje estándar, ¿sí? Esto puede ser opcional, pero lo que sí va a tener un enlace, ¿no? Que puede ser capacitores, banco de baterías, que estos paneles fotovoltaicos estén conectados, ¿no? Entonces estos paneles fotovoltaicos estarían conectados a un banco de capacitores o baterías para que estos se vayan acumulando. Una vez que tenemos acumulado esta energía en voltaje DC directamente, ahora sí colocamos un inversor, ¿no? Un inversor de CAC con el mismo criterio anterior, ¿no? De tener una energía ya estandarizada. Entonces acá a la salida de este convertidor, ahora sí ya tengo el voltaje estándar, no puede ser 110 60 hercios, 230 50 hercios, el estándar que nosotros queramos. Y también hacemos los acoples necesarios y podemos nosotros interconectarnos a la red, si es que ese es el caso, ¿no? Entonces, también la aplicación, ¿no? La aplicación técnica, la aplicación de un sistema de este tipo, ¿no? Fotovoltaicos. ¿Qué más tenemos? Bueno, este no se ha visto mucho. No, estas son otras aplicaciones. Hay otro tipo de aplicaciones, ¿no? Que ustedes de pronto han de haber visto. Es la utilización de las mareas, del oleaje en el mar para generar también electricidad. Entonces, el esquema tiene que ser algo parecido, ¿no? Va generando voltaje, este voltaje no es estandarizado a través de la electrónica de potencia, se estandariza, se convierte a valores estándares y se lo utiliza o se le conecta a la red, ¿ya? Entonces, de manera breve, ¿sí? La parte técnica de cómo se aprovecha, ¿no? De las partes eléctricas de las que están compuestos este tipo de sistemas. No sé si tienen alguna pregunta de esta parte en específico. Vuelvo y repito, no era solamente a manera de refrescar un poco de lo que ustedes ya debieron haber visto en otras asignaturas. ¿Ya? Entonces, una vez que ya hemos revisado esa parte, la parte técnica de cómo está implementado estos sistemas, entonces hay que ir viendo, ¿no? De manera general, ahora sí, los parques eólicos, ¿en qué consisten? ¿Qué partes tiene? ¿Sí? Las características de pronto medioambientales y eléctricas que tienen estas centrales de generación, ¿sí? Eso lo vamos a revisar. Miren, aquí está la posición que debe tener, la orientación respecto al viento, ¿sí? Ya vamos a hacer un análisis un poquito más profundo en cuanto a este tipo de generación. Bueno, por cuestiones tiempo no nos vamos a dar inicio para no quedarnos a medio camino, ¿no? Esto empezaremos la próxima clase, pero hemos hecho una revisión general, ¿no? Respecto a este tipo de generación específica y sobre todo la revisión que hemos hecho de la parte del sistema, ¿no? Del sistema eléctrico y sistema de control para el aprovechamiento de este tipo de generación. ¿Ya? No sé si tienen preguntas, inquietudes de lo que hemos visto, de la tarea, de la infografía. Espero que no haya ninguna pregunta, ya todo está claro y que no tengan complicaciones en la elaboración de la tarea. Listo, jóvenes, si no hay preguntas, inquietudes, eso es todo por esta clase. Nos estaremos viendo la próxima, ¿no? El día jueves. Listo, jóvenes, que tengan una buena noche, ¿no? Pasen bien.